los bancos vuelven a ser portada en la prensa económica de los Estados Unidos. En el día de ayer, las bolsas estadounidenses sufrieron un retroceso considerable tras conocerse que varios bancos están reportando pérdidas de hasta un 13% en sus cuentas. En los últimos días somos testigos de las típicas acciones que avisan de que algo se está cocinando. Activos volátiles y arriesgados como Bitcoin caen, mientras los bonos del tesoro y el oro suben. Una declaración de intenciones que muestra que los inversores se están moviendo a la seguridad después de los últimos acontecimientos. Ahora bien, ¿qué ha pasado? El Zions Bancorp cayó en un 13% tras revelar pérdidas por un préstamo al destaparse un fraude en su división en California. El Western Alliance también se ha visto afectado por esta situación, haciendo pensar que estamos ante el inicio de un nuevo pánico bancario como el que tuvimos en el año 2023. El banco SVB amenazó al sistema bancario estadounidense hasta el punto de tener que ser rescatado. Y es que el tema de la banca regional en los Estados Unidos es bastante sensible. El modelo de negocio que tienen es muy arriesgado, tan arriesgado que cualquier movimiento mal medido puede acabar en una catástrofe. Y en este vídeo vamos a averiguarlo. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. El origen de cualquier pánico bancario siempre es el mismo, un problema de liquidez. En otras palabras, que el banco no tiene suficiente dinero para cumplir con sus obligaciones. Ojo, no confundir con un problema de solvencia, que son cosas diferentes. Un problema de liquidez no es que el banco esté deshidratado. Para entendernos, no tiene dinero en efectivo para pagar. Es como si le debes dinero a un amigo, te exige que se lo pagues ya, pero no tienes dinero en efectivo. Lo que tienes es, por ejemplo, un coche. Tienes un coche que quieres intentar vender para pagarle. Es decir, tienes riqueza suficiente para pagar la deuda, pero no tienes lo que se necesita para saldar esa deuda, es decir, liquidez, dinero en efectivo, para entendernos. Y este es uno de los problemas de raíz que tiene el sector bancario de los Estados Unidos, que depende mucho de un flujo constante de dinero en efectivo, o en otras palabras, flujo de liquidez. Todo esto debido al modelo de negocio que tienen. Y sí, la pregunta es, ¿cuál es ese modelo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El núcleo del problema del sector bancario está en su enorme exposición a los bienes CRE. Y sí, ¿qué demonios es esto? Sector de bienes raíces comerciales. Es decir, infraestructura que se va a utilizar con fines comerciales, como por ejemplo edificios para oficinas, centros comerciales, naves industriales, cosas cuyo único fin es hacer dinero. Los bancos regionales de los Estados Unidos están muy expuestos a este tipo de préstamos. Hablamos de que el 44% de su valor invertido está en este único sector. Y no hay que ser aquí el lobo de Wall Street para saber que exponerte tanto a un solo sector es muy peligroso. Pero los bancos regionales de los Estados Unidos están dispuestos a asumir este riesgo. Y fijaros que digo regionales. Los bancos pequeñitos, ya que los megabancos solamente destinan un 13% a estas inversiones. Ahora bien, ¿por qué es tan problemático estar expuesto a este tipo de inversiones? Más allá de que no estén diversificados, pues atentos. El problema de estar expuesto a los bienes raíces es que dependes mucho de los tipos de interés de la economía. ¿Y por qué? El banco presta a la desarrolladora para que construya el edificio. Nada raro, y ese edificio se convierte en un colateral para el banco. Es decir, que si la desarrolladora no paga, el banco se queda con el edificio. Aquí más de uno dirá, bueno, ningún problema, es un préstamo seguro, ya que en caso de impago, te quedas con el edificio, lo vendes y ¡au! Listo. Pues no, el valor de estas propiedades estará vinculado a su tasa de capitalización o el cap rate, básicamente la rentabilidad que obtendrá un inversor por esa propiedad. Recordad que se tratan de propiedades cuyo fin es ganar dinero. Imaginaros que un edificio genera $1 millón al año en alquileres y el inversor lo compra por
20. En un entorno donde los tipos de interés eran muy bajos, es decir, el contexto previo a la pandemia, era un rendimiento bastante atractivo, pero desde la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, este esquema se ha roto. Ahora, un bono del tesoro, que es un activo libre de riesgo, da más rentabilidad y los inversores van a exigir más rentabilidad a aquellos que inviertan en bienes raíces. ¿Y cómo podrían conseguir más rentabilidad? Bueno, podrían intentar incrementar los ingresos por alquileres, cosa complicada ya que muchas veces van por contrato y no es tan fácil subirlos de un día para otro. La única forma de lograrlo es reduciendo el valor del edificio. Pasar de ingresar 1 millón por un edificio de 20 millones a ganar 1 millón por un edificio de 12. Es decir, el valor de esa construcción se reduce cuando suben los tipos de interés. Esto para los bancos es un tremendo problemón, ya que de un día para otro ven como las garantías que tienen se esfuman. La prueba de este deterioro es la tasa de morosidad, es decir, el porcentaje de préstamos con pagos atrasados que ya ha alcanzado un 10%, un nivel que recuerda a la crisis financiera del año 2008. Pero esto no es el único problema de este negocio. El segundo mecanismo que actúa como una bomba de relojería se conoce como el muro de vencimientos o riesgo de refinanciación. ¿Y qué demonios es esto? A diferencia de una hipoteca residencial que puede durar unos 30 años, este tipo de préstamos comerciales dura entre 5 y 10 años más o menos. ¿Qué implica esto? Que necesitas acumular una buena cantidad de dinero en poco tiempo para poder devolver ese préstamo. Además que el préstamo tiene una estructura un tanto diferente. Ahora me explico. La constructora pide un préstamo a un banco. Durante los años que dura ese préstamo, el propietario solamente tiene que pagar los intereses. Es decir, si has pedido prestado 20 millones y hay 2 millones de intereses, en esos años solamente vas a pagar los 2 millones de intereses. Los otros 20, que son el principal, lo tienes que pagar al final del contrato. ¿Qué es lo gracioso del asunto? Que normalmente no lo pagas, sino que pide otro préstamo para pagarlo. ¿Y el problema cuál es? Que ahora los tipos de interés son más elevados, por tanto, el préstamo será más caro que el anterior. Pero aparte de esto, si le sumamos lo que hemos dicho en el anterior punto, cae el valor de la propiedad. El banco estará dispuesto a prestarle mucho menos dinero que antes. En vez de darme un respaldo de 20 millones, me estás dando un respaldo de 12 millones. ¿Qué provoca esto? Que el nuevo préstamo no es suficiente para cubrir el antiguo, haciendo que el propietario tenga que aportar de su propio dinero para cubrirlo, generando una brecha de capital. Si se llega a un punto de impago, el banco se queda con la propiedad, pero claro, esa propiedad vale mucho menos que antes. Aquí es donde está el problema. Los bancos se han inflado con estos préstamos y el contexto actual les está reventando. Pero esto no es todo, y es que como toda buena historia, no puede faltar la mala gestión. Un análisis de Florida Atlantic University reveló que 59 de los 158 bancos regionales más grandes del país tienen una exposición a bienes raíces comerciales que supera en más de un 300% su capital propio. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de estos préstamos triplica el valor de su colchón financiero. Y para manejar esta situación, muchos bancos recurren a una estrategia contable que se llama extender y pagar. En palabras más cristianas, pegar una patada hacia adelante. En vez de reconocer pérdidas, se reestructuran los pagos. Por ejemplo, los aplaza. Así que eso, aplazamos los pagos y tira para adelante. Al final, esto es huir hacia adelante, y las tensiones han empezado a crecer cuando los dos bancos protagonistas, Zions Bancorp y Western Alliance, revelaron que están en esta situación. ¿Y por qué generan tanta preocupación estos dos bancos? Para empezar, no es que sean dos bancos gigantescos, pero el problema va por otro lado. En finanzas se utiliza la metáfora de las cucarachas. Sí, cucarachas. ¿Qué pasa cuando vemos una cucaracha? Algunos directamente se asustan, pero también asumes
que hay un nido por ahí cerca. Cuando ves una cucaracha, asumes que hay muchas más. Tras descubrirse que Zions Bancorp concedió varios préstamos de dudosa credibilidad, se descubrió que Western Alliance le hizo el préstamo al mismo grupo inversor y ahora hay el temor de que se destapen más bancos y tengamos un dichoso pánico bancario como el que tuvimos en el año 2023. Y alguno se preguntará de cuánto dinero estamos hablando, de unos 50 o 100 millones de dólares. Y sí, para aquellos que estéis un poco metidos en el mundillo os parecerá poco dinero. Y sí, es poco dinero para bancos como JP Morgan, pero para bancos regionales que manejan flujos de dinero mucho más reducidos, esto es una suma bastante considerable. Y la duda es cuántas cucarachas más se van a encontrar en el sector bancario. Y por si esto no fuera suficiente, la guinda en el pastel lo pone la Reserva Federal. En los últimos años, la Reserva Federal se ha puesto más dura con su política monetaria debido a la escalada de la inflación dentro de los Estados Unidos. Y estas medidas le han sentado como una patada en los huevos al sector bancario en los Estados Unidos. En primer lugar, porque los clientes de esos bancos sacan su dinero de las cuentas y lo invierten en otra parte, ya que los tipos de interés están más altos y sacas más rentabilidad. Esto de aquí ya merma la liquidez de los bancos, pero no termina aquí el problema. La Reserva Federal ha adoptado una política de drenaje de liquidez. ¿Y qué quiere decir esto? Que en vez de sacar la impresora para meter dólares, han sacado la aspiradora para sacarlos. ¿Y cómo lo hace? Mediante el ajuste cuantitativo. Ahora explico lo que es. Todos sabemos que la Reserva Federal ha estado comprando muchos bonos del Tesoro estadounidense. Mediante este proceso, que se llama expansión cuantitativa, la Reserva Federal va a un banco y le dice, te compro las letras del tesoro que tengas. Y el banco le dice, ok, perfecto. Mediante este truco se meten más dólares físicos a la economía. Pero con el ajuste cuantitativo se hace lo contrario. O la Reserva Federal vende sus propios bonos, donde los bancos le ofrecen sus dólares a cambio, y cuando los dólares llegan a la Reserva Federal se destruyen, o simplemente deja que esos bonos caduquen y no compran más. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Que en el sistema hay menos liquidez en circulación y, como hemos visto con el negocio que tienen montado los bancos regionales, esto es lo peor que les puede pasar. Vamos, que la Fed ha retirado oxígeno del sistema financiero y ahora la pregunta es, ¿estamos a las puertas de un pánico bancario? Recientemente, el presidente de la Reserva Federal ha dado unas declaraciones donde reconocía que esta fase de eliminar dinero de la economía ha llegado al límite. Es decir, la Reserva Federal está al tanto de la situación y tiene margen para corregirla, a diferencia de 2023 o cualquier otra crisis financiera, bancaria. La Reserva Federal ya ha identificado el problema y hará lo que pueda para corregirlo, y tienen margen porque la inflación ya está más controlada. En 2023, por ejemplo, había el miedo ya que la Fed no tenía demasiado margen de maniobra debido a la alta inflación. Ahora ya no. Diréis, qué fácil son las cosas, ¿no? Pues sí, así funcionan las cosas. Si el jefazo, Powell, dice que no pasa nada, no va a pasar nada. Vamos, otro Nothing Ever Happens de manual, así que os lleváis un aprendizaje de cómo funcionan las cosas en el sector bancario de los Estados Unidos, y de paso, si empezáis a ver muchos titulares de que hay un apocalipsis en el sector bancario, acordaros de este vídeo. Pero eso sí, esto no quiere decir que los bancos no tengan que cambiar su modelo de negocio. Al final, si dependen de este tipo de préstamos y les coincide con una situación donde la Reserva Federal no les puede ayudar, la tendremos liada. Por tanto, los reguladores tienen que poner los ojos sobre estas instituciones e intentar que dejen de depender de este tipo de negocios antes de que pase algo serio. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que los bancos dejarán de depender de una vez por todas de estos negocios? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.